Caso Mango, tenemos muchísimas novedades. La hija de Isaac Andic, hermanas de Jonathan Andic, han declarado ante el juez esta misma semana. Y también un comisario que ha investigado más de 300 homicidios ha analizado la autopsia de Isaac Andic y ha desvelado muchísimas cosas que no nos esperábamos. Y él la miró y me explicó, solo de una manera para mí, que es que Jonathan haya hecho la zancadilla a su padre al borde del precipicio. La típica zancadilla que se hace en el patio del colegio, donde tú caes de culo. Pero aquí no hay donde caer de culo. Aquí... Cuidado lo que revela esta periodista que ha hablado con el comisario que, recordemos, ha investigado más de 300 casos de homicidio y resulta que ha concluido que la única manera viable de que se produzcan esa herida, esa muerte por esos daños, era sola y exclusivamente debido a que esta persona, Jonathan, le hubiera hecho una zancadilla, una típica zancadilla, por detrás a su padre, a Isaac Andic, ¿vale? Esto es bastante revelador porque sí que es cierto que había ya bastantes rumores de que la forma en la que había caído Isaac Andic por ese barranco no era una forma natural, no era una forma de un tropiezo en el que tú caes de frente, sino que había caído de culo, con los pies por delante. O sea, y la única forma de que esto sucediera era que alguien le hubiera hecho una zancadilla por detrás de forma que cayera con los pies delante. Claro, en estas circunstancias, cerca del borde, hace una zancadilla así y evidentemente se desliza, arranco abajo y bueno, todos sabemos el desenlace que lamentablemente tuvo. Estamos hablando de que esto es una prueba bastante importante, porque si esto es así y queda oficialmente aprobado que fue así, se quitan todas las dudas de que pudiera haber sido un accidente normal, que hubiera sido culpa de Isaac Andic. No, esto decreta que hubo una segunda persona involucrada, el chico, el hijo, el Jonathan Andic en este caso, a no ser que diera un giro dramático del acontecimiento y hubiera una tercera persona, cosa imposible yo creo, cosa que no se ha visto hasta ahora que vaya por ahí. Pero sí que metería en un grave lío a Jonathan y yo creo que sería una prueba concluyente con lo que sucedió allá arriba. Primero remontémonos al día de los hechos, cómo era la situación allí, en ese lugar donde sucedió todo, qué tipo de camino era. Era de verdad un camino bastante complicado y había posibilidad de que la gente se cayera. Exceso de prudencia de esa forense. Después se empieza a trascender el camino. Es un camino absolutamente accesible, es un camino en el que nunca nadie se ha caído, es un camino que hacen niños con padres. Después trasciende que una vez analizado todo el camino, justo el punto en el que cae Isaac Andic es el punto necesariamente mortal. Es decir, sí, ese camino, tú te puedes caer, te puedes hacer mucho daño, pero precipicio de 100 metros, solo ahí. Y además para llegar a ese precipicio te tienes que salir del camino, porque si no estaría vallado. De hecho, sorprende que después del accidente vaya el equipo de montaña, vayan los técnicos de Montserrat y decidan continuar con esa zona sin vallar, porque no ven ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo. Claro, esto que dice aquí es bastante interesante porque también da mucho que pensar. Al final, lo primero es que es un camino simple, a priori, es un camino que sea por la montaña, pero bueno, lo hace la familia y evidentemente si fuera un camino complicado no creo yo que estuviera abierto a todo el público, quizás solo a gente que pidiera su permiso, que estuviera debidamente equipada, ¿no? Incluso si llega a ser un camino en el que hay que hacer algún tipo de escalada o algo mucho más simple que caminar. Pero sí que hay vallas en alguna zona, que al final esto no quiere decir que esas vallas estén
por seguridad de que alguien se pueda caer y morir, sino para prevenir, como dice, que alguien caiga y al final una zona abrupta, un poco rocosa y tal, te puede hacer bastante daño porque son caídas que pueden llegar a herirte. Pero no hay una gran caída que solo por el hecho de caerte por ahí puedas morir. Sea tan grave la herida y tan rocosa la zona que te pueda provocar algo tan drástico como perder la vida. Sí que, esto es lo destacable y esto es muy importante, un detalle a tener en cuenta es que no está en el camino principal la zona donde perdió la vida Isaac Andy, ¿vale? Esta zona que sí que mide 100 metros, claro, 100 metros de barranco puede ser más o menos rocoso, que al final una caída de esa altura te provoca, bueno, un fallecimiento casi que inmediato. O heridas muy graves que seguramente derivarán pues, en una muerte casi asegurada. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta zona justo no estaba en el camino principal y por lo tanto tampoco estaba vallada, tampoco tendría los mismos cuidados, la misma seguridad que podría tener esa ruta principal. Y esto también es bastante impresionante, ¿no? Porque esto ya creo que se habló antes, que esos testigos que había habido de excursionistas por allí sí que decían que si había una zona peligrosa era esa. Y es mucha casualidad el hecho de que justo en esa zona pues sucediera lo que sucedió. Pero es que además, esa zona está fuera, repetimos, está fuera del recorrido normal. No es una parte que todo el mundo, si sigue ese recorrido, vaya a hacer, vaya a pasar por ahí. No, te tienes que desviar ligeramente. Entonces tienes que ir a conciencia y conocer esa ruta y saber que ahí está ese punto. Y me parecen muchas casualidades ya para que justo en ese punto, justo después de desviarse de la ruta y llegar ahí, se resbalara de forma natural, tropezara y cayera. Me parece mucha casualidad y las casualidades en la vida existen muy pocas y que se den tan juntas en el mismo momento, casi que nunca. Entonces yo sinceramente, y además sabiendo también lo que acabamos de hablar de las pruebas de la autopsia y la conclusión sacada por un comisario con bastante experiencia, todo apunta a eso, ¿no? A que se le llevó allí de una forma quizá natural, ¿no? Simplemente el hecho de vamos a coger este desvío, propuso coger el desvío y bueno, y luego llegado ese punto, pues sucedió lo que sucedió. Y recordemos también que este punto no fue casualidad, a la vista está que no fue casualidad, porque Jonathan Andick llevaba ya varios días yendo allí. Llevaba como que 2 o 3 días, visitas previas antes del día de los sucesos. Entonces eso también nos hace pensar que estaba un poco viendo el terreno y planeándolo todo. Sea otra cosa. Hay un dato significativo que apuntó Maica Navarro del primer momento, que a mí ya me sorprende, y es que la forense, la primera forense, cuando llega a la escena al lugar de los hechos, en un accidente de montaña pues se levanta el cadáver y punto. Pero aquí ya enfundó las manos. Cuando enfundar las manos, o sea, es poner Ponerse los guantes. papel. Las bolsas, no, le ponen las bolsas a Isaac Andy. Ajá, vale. Enfunda las manos del cadáver. Eso quiere decir que ya hay indicios de que a lo mejor no ha sido un accidente. Lo primero que hace es recubrir esas manos. Eso se hace normalmente cuando se llega a una escena del crimen, no cuando se llega a un accidente. Vale. Esto es bastante revelador también, ¿eh? Parece ser que lo que está explicando es que cuando llega a una escena donde ha sucedido algo, un crimen, algo que pueda haber pruebas por todos lados, se enfundan esas manos, se les ponen bolsas en las manos porque evidentemente las manos es lo que está en contacto con todo y en caso de haber un forcejeo o algo puede quedar restos en las manos. Entonces es importante que de ahí no se pierda nada. Y lo que es extraño de este caso es que siendo en la montaña, siendo algo tan natural, ¿no? Como que alguien se ha caído por una montaña, ya le enfundan las manos. Cuidado, porque esto puede ser porque era la persona que era y por lo tanto merecía un estudio y una investigación,
o porque no les cuadró de primer momento que eso pudiera suceder allí, que estuviera acompañado de su hijo y la llamada quizá un poco también le hizo sospechar. No sabemos la información ni la intuición que tuvieron los equipos cuando llegaron allí, los equipos sanitarios, pero sí es cierto que no sé si fue de verdad algo consciente o algo inconsciente que dijeron, vale, a una persona importante tenemos que intentar investigar esto y llegar a lo más profundo, por lo que vamos a tomar la decisión de enfundarle las manos. No sabemos si fue consciente o inconscientemente, que lo hicieron un poco bueno, por intentar recopilar pruebas. Pero muy buena decisión de aquel que lo hiciera, la verdad, porque en caso de forcejeo y tal, se va a poder saber. Es cierto que creo yo que si no se ha hablado ya de esto, seguramente no se hable, porque de la autopsia sí que se ha hablado algo, y como mucho hemos sacado las conclusiones estas de que la manera en la que sucedió todo no cuadraba con algo natural. Y tengamos en cuenta que si hablamos de ese empujón, esa zancadilla por detrás, no habría ningún tipo de forcejeo, no había ningún tipo de resistencia, de agarrar a alguien o intentar sostenerse. No, al final una zancadilla, todo el mundo no han hecho zancadilla. Y si te la hacen bien hecha de forma inesperada, acaba en el suelo. Y es que eso es cuestión de un segundo. Y en este contexto, pues más aún, que es un terreno pedregoso, en un borde de un barranco. Y bueno, y terminó pues barranco abajo, evidentemente. Pero que sí que se produce lo que dice la autopsia, esas heridas lacerantes, descendentes, ascendentes en un costado, pero que no están en las manos, que eso es muy importante, pero luego ya la caída es en picado, ya es en saco. Entonces sí, efectivamente, hay roturas importantes en cráneo, en cara, la autopsia muestra roturas en tórax, roturas en piernas, pero no hay heridas en las manos. Es decir, lo primero que hace es caerse en tobogán, descendente, ascendente. O sea, evidentemente, cuando tú caes de espalda, con los pies por delante, si te intentas agarrar a algo es... bueno, pues agarrarte a algo que tenga a los lados, ¿no? Porque estás cayendo hacia abajo, entonces intenta quizá agarrarte a algo, pero ahí el mayor esfuerzo al final lo haces con los pies intentando frenar, que es una diferencia muy grande a cuando caes de cara, porque cuando caes de cara las manos se lo llevan todo, manos, brazos. Es cierto que tenía heridas por el cuerpo, pero en las manos no. O sea, evidentemente una caída así, pues tiene heridas verticales, ¿no? Al final de arrastrar, de moretones tendrá de golpes y tal, pero en las manos no. ¿Por qué? Porque las manos no iban por delante y porque las manos no opusieron resistencia, porque en ese tipo de caídas al final las manos son prácticamente inútiles. Entonces sí que parece ser que estas pruebas son bastante reveladoras y bueno, que puede complicarle bastante los argumentos y la defensa a Jonathan Gandick. Y también se habla de esa llamada que tardó bastante en llegar. Recordemos, 8 minutos que estuvo sin saber muy bien el qué. Llamó a la pareja de Isaac Gandick y luego, después en uno total de unos 5 o 8 minutos aproximadamente, llamó al 112. Tardó 8 minutos en hacer la llamada al 112. Muchísimo Eso para tiempo. mí es inexplicable. O sea, que tú llames primero, que tardes 4 minutos en llamar a Estefanía. Claro, tardó 4 minutos solo ya en llamar a Estefanía, que era la pareja de Isaac Gandick. Ya aquí solo van 4 minutos. Y luego ya, hasta llamar al 112, pasarían 8 en total. Una absoluta barbaridad. A la viuda, ¿no? Que llames primero a la viuda, que hables 3 minutos con ella. 3 minutos también es mucho. Y que luego llames al 112 8 minutos. Y que luego la llamada que filtra la que ha filtrado esta semana la defensa, que está evidentemente editada, digas, creo que mi padre se ha caído por un barranco. Creo. Si llevas 8 minutos ahí. ¿Sabéis lo que son 8 minutos? Claro. O sea, en el ámbito de la
pues, de accidentes, 8 minutos son vitales. O sea, ten en cuenta que cuando tú llamas con una emergencia así, si los medios lo permiten, en un minuto muchas veces está el equipo sanitario ahí presente con la víctima. Si los medios lo permiten, vamos a recalcar esto porque hay circunstancias y diferentes casos, pero es verdad que están preparados para actuar con una rapidez increíble, movilizar helicópteros, movilizar ambulancias, movilizar policía, movilizar lo que haga falta, lo que haga falta. Y es que esta persona tardó 4 minutos en llamar a la primera, que no fue al 112, fue a la pareja, por aquel momento, de Isaac Andy. O sea, esto es otro debate porque no sabemos qué fue lo que le dijo, pero se supone que la jueza ha pedido que se saque todos esos datos de la compañía telefónica, que se vuelque el teléfono para ver todas las conversaciones que había ahí y sobre todo la de ese día, qué fue lo que hablaron. Eso es muy importante y puede ser muy revelador o no, porque quizá simplemente le llamó para decirle esa noticia y la mujer pues entraría un ataque de nervios increíble y le diría, pues llama al 112 y voy yo ya para allí, o voy yo también a llamar a alguien. Puede ser, pero es que también cabe la posibilidad de que lo que le diga no sea eso, y que le diga algo, que una burla, se burle de ella, o quizá que le diga ya está hecho, como algo que denote que había un tipo de complicidad ahí, que estaban compinchados en contra de Isaac. Es que es algo que no sabemos y que yo creo que puede aportar bastante a la causa. Pero bueno, lo sabremos en los próximos días, porque la orden de la jueza ya está emitida de que se va a hacer un vuelco al teléfono de la expareja de Isaac Andy. Pero entonces recordemos esto, hasta los 8 minutos ya no habló en 112 y dijo, creo que se ha caído, creo que mi padre se ha caído por un barranco, pero criatura, es eso, llevas 8 minutos ahí, tío, y es un barranco. O sea, utiliza la cabeza, asómate, no se escuchan voces, mal. Le intenta gritar, le intenta decir algo y no responde, mal. Y en caso de que escuchara algo, pues, o sea, llama, dilo, pero creo que se ha caído. O sea, si lo único que tiene cierto es que se ha caído, Isaac. O sea, lo único cierto es que Isaac se había caído por un barranco. Ya quizás lo incierto era si tenía heridas, si no, si había pasado lo peor, que en este caso pasó. Pero lo único que tenía cierto era que se había caído. Y el hecho de que diga, creo que se ha caído, pues ya igual denota un poco intentar encubrir algo que sabe con demasiada seguridad. Y vamos ahora a uno de los temas, yo creo que más importantes, sinceramente, de hoy, porque hace una hora tan solo han declarado lo que son las hijas de Isaac Andy, las hermanas de Jonathan Andy, y por lo visto parece ser que ellas han vuelto a reivindicar esa inocencia de su hermano, cosa que yo no entiendo. Así es, de forma contundente han defendido la inocencia de su hermano mayor. Insisten en que los 3 hermanos sabían cuál iba a ser el reparto de patrimonio del padre, que estaban de acuerdo y era un importe que se actualizaba cada año dependiendo de si había variaciones o no en la cantidad. También han explicado que los 3 hermanos estaban de acuerdo en la propuesta del padre de crear una fundación benéfica, que de hecho ellos iban a ser los patronos y que mantienen la idea de crear esa fundación. Según han dicho también, era Jonathan Andy el que estaba preparando su salida de Mango porque no quería tener responsabilidades ejecutivas. Y en cuanto a la relación de padre e hijo, han dicho que sí, es cierto, había altibajos, pero ni más ni menos que en cualquier otra familia. Yo esto no lo entiendo, la verdad. O sea, aquí hay algo que nos estamos perdiendo, porque, o sea, sinceramente, estoy de la parte de la pareja de Jonathan, que es la única que ha dicho que sí que cree que Jonathan sea culpable. Pero es que todo apunta a eso. Es que recordemos que supuestamente se le perdió el móvil y se perdió toda esa información, pero ni denunció ni lo notificó a nadie. Recordemos también que después de pagar esa fianza de 1.000.000 de euros, 20 minutos después de que se declarara culpable, o que tuviera que entrar en prisión preventiva, se fue a celebrar, bueno, a descansar, ¿no? A celebrar las vacaciones en
un yate, acompañado de gente, disfrutando de la vida como si no hubiera pasado nada. Es que hay muchas cosas que no nos cuadran. Que estuviera 3 días seguidos yendo a esa ruta donde posteriormente su padre perdería la vida. ¿Qué hacía allí si no era un lugar que no solía frecuentar? Son muchas las cosas que no me acaban de casar. Son muchísimas las cosas. El tema que dicen de que no era un poco por el dinero, no era por esa herencia, porque era una herencia que le actualizaban manualmente, claro, evidentemente la actualizarían en base al crecimiento que tuviera Mango, pues evidentemente la herencia crecería o no. O este último año que había estado en 2015 nuestro señor Jonathan Andick y había decrecido Mango, pues ahí en ese caso la herencia, lo siento mucho, perdería un poquito de peso. Pero por regla general había muchísimo dinero aquí de por medio y se supone, según declaran ellas, que no era ese problema, que estaban todos de acuerdo, que con el tema de la fundación, que ya recordamos que también supusimos que era algo que podría haberle sentado mal porque eso es destinar dinero para no recuperarlo. Las fundaciones son así, son fundaciones, son para hacer obras sociales. También podría ser que no le hubiera gustado, pero no, según ella sí, todos estaban de acuerdo. De hecho, iban a formar parte de estas fundaciones que tenían algún choque, pero bueno, como todo el mundo tiene con su familia, vale. Pero es que luego recordemos el testimonio que dio la terapeuta. Recordemos que esta mujer, Julia, dijo que no había otra solución aparentemente para solucionar estos problemas que tenían padre e hijo que no fuera que le adelantara parte de la herencia en vida, que no se le adelantara Isaac a su hijo. Habló de 40 millones de euros que, bueno, parecía que era esa solución, adelantar 40 millones de euros de la herencia para dárselos a su hijo y que de esta forma parece ser que ya la relación podría volver a ser normal, podría volver a ser cordial. Pues algo que no me explico, aquí hay muchas contradicciones. Por un lado parece que el dinero es importante y por el otro parece que no. Por un lado parece que, bueno, que tenían problemas, pero lo normal. Y por otro parece que llevaban años sin hablarse, que llevaban tiempo sin hablarse, mucho tiempo sin hacer actividades juntos. Esto es un nido de incongruencia, un nido de contradicciones continuas, con gente involucrada, que bueno, al final dan su visión. Tampoco quiero mal pensar de nadie. Me gustaría pensar que esto es una cosa que lamentablemente era padre e hijo, una cosa muy mala, pero bueno, que se quedó ahí, que no hubo más gente de por medio. Pero testimonios como el de la terapeuta, testimonios como los de la hermana, me hacen mal pensar y pensar que aquí había más gente de por medio, porque son testimonios muy contradictorios y que bueno, dan que pensar acerca de la posición que tiene cada uno, que quizá es que aquí podría haber beneficios no solo para Jonathan y que mucha gente podría haber salido beneficiada de este suceso tan lamentable. Bueno, estoy con los dos compañeros que han estado cubriendo el caso Mango desde el inicio. Comentábamos fuera de micrófono que ya cuando pasean por la redacción todo el mundo les pregunta ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué pensáis? Rebeca Carranco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Jesús García Bueno, ¿qué tal? Hola, para no dejar a nadie fuera de esta conversación, vamos a empezar por saber, este tema es un tema serio, de qué se acusa a Jonathan Andick, el que estaba llamado a heredar el imperio Mango, una de las firmas de moda más importantes, yo diría, de Europa, de España desde luego. ¿Cuál es el caso que la policía ha armado contra Jonathan Andick? Este caso es de los Mossos d'Esquadra, la investigación la llevan ellos y ellos un poco lo que han construido durante 1 año y medio de investigación por indicios, que eso suena un poco técnico, pero que lo que significa es que no hay ninguna prueba directa, pero lo que ellos sospechan es que puede haber tirado a su padre en esa excursión que hicieron a Montserrat los dos para hablar de sus temas que tenían pendientes y que entonces sospechan que lo puede haber tirado por un móvil económico mezclado con una mala relación personal padre-hijo. Lo llamativo de este caso, bueno, muchas cosas son llamativas, pero llama la atención el dinero, porque Isaac Andick deja una fortuna en herencia. La familia Andick,
¿Cómo de grande es? ¿Cuántos hermanos tiene Jonathan and Dick? Bueno, son 3 hermanos y el último testamento que deja Isaac and Dick establece un reparto, como lo había hecho siempre en realidad, equitativo entre esos 3 hermanos, ¿no? Tanto la sociedad patrimonial con todos los inmuebles que tenía como el 95% de la empresa, porque había un 5% restante que era del consejero delegado de Tony Ruiz, ¿no? Y son esos 3 hermanos pues los que los que de hecho han heredado la compañía. Y justamente esa cuestión es una de las que, como decía Rebeca, pues sobrevuela el móvil de un posible homicidio, que es el delito que ahora mismo, como decíamos, se está investigando. La jueza del caso, de hecho, en alguna de esas resoluciones llega a hablar de que puede ser un homicidio o incluso un asesinato por el hecho de que haya una premeditación, ¿no? y un plan, digamos, para acabar en este caso con la vida del padre. Esto se irá definiendo a lo largo de la instrucción y veremos en qué se concreta llegado el momento de que se abra juicio oral. Hasta aquí los datos clave para entender de qué estamos hablando. Vamos a lo que ha pasado estos días. Se han publicado unos mensajes de texto de 2024. ¿Qué decían? Esos son unos mensajes que utiliza la Fiscalía en un alegato en contra de lo que pide la defensa, que es que le quiten las medidas cautelares a Jonathan Dick, que eso es muy rápido, es que no puede irse de España, que ha pagado 1 millón para no estar en prisión, que tiene que firmar en el juzgado. Y esos mensajes lo que reflejan es esa supuesta mala relación padre-hijo, que la defensa niega, pero es eso. Entonces, son mensajes en un contexto de una terapia en el que en algún momento Jonathan incluso le dice a su padre: no me extraña que pensases que te podría haber matado, ¿no? Algo así, no sé si es la literalidad, pero esa es la idea. Entonces, son unos mensajes muy duros, que es verdad que cuando la defensa les pone contexto dicen que están dentro de una terapia, que era una terapia muy conducida a ahondar en esa relación y un poco como a buscar que eso saliese a la luz, ¿no? Pero son unos mensajes muy duros donde incluso se habla de la ideación de matar al padre. Vosotros lleváis muchísimo tiempo haciendo sucesos, conocéis bien cómo van estas cosas. Los mensajes, si salen, es porque se filtran. ¿Quién filtra esto? Bueno, claro, aquí nosotros, como siempre, yo creo, las fuentes no podemos revelar claro. de dónde salen, pero sí es cierto, bueno, por contextualizar lo que decíamos de la terapia, ya el hecho de que padre, hijo y también otros miembros de la familia se sometan a una terapia son indicativos, ¿no?, de que existe pues un cierto conflicto, y además un conflicto que según esos mensajes es de naturaleza también económica, ¿no? Ahí se está mirando también el papel que pudo tener la terapeuta pues en una cierta reclamación de Jonathan a su padre para que le dejara una herencia en vida, con lo cual es un asunto importante, y más allá del contenido literal de los mensajes sobre esa ideación de muerte que decía muy bien Rebeca, pues bueno, es cierto que el hecho de que haya esta terapia pues implica por lo menos la existencia de unos conflictos que estaban vivos en el momento en que se produce la muerte de Isaac and Dick, que es en diciembre del 2024, ¿no? Y por responder a lo que comentabas, es verdad que este es un proceso que se está viviendo también muy en la opinión pública, o sea, hay una batalla jurídica, pero también hay una batalla por el relato, ¿no? Y es en ese contexto que pues cada cual intenta ahí también jugar sus cartas. Claro, esto, no sé, Jesús, suele suceder en otros casos tan mediáticos, que se filtre lo más íntimo. Bueno, precisamente por ser casos mediáticos, la atención nuestra pues también es más intensa, ¿no, Rebeca? Y eso hace pues que la información fluya, o intentemos por lo menos que fluya. Y es cierto también, hablando estos meses con personas que se dedican a esto, a hacer el jurado popular, porque recordemos que si esto va a juicio, será juzgado por 9 ciudadanos. Con lo cual es importante para las partes que establecer un cierto relato, ¿no?, de cara a que ese ciudadano que va a ser juez, cuando llegue el momento, pues tenga una cierta noción sobre el caso. Claro, es que los que estamos fuera de todo este universo y estamos siguiendo el caso, hemos ido viendo esa construcción de relato. Después de esos mensajes de texto, aparece casi una respuesta, se filtra otro audio. La llamada que hizo Jonathan and Dick al 112, que es el servicio de emergencias en España, el día del suceso. Él está en esa montaña de Montserrat y acaba de ocurrir. Su padre se ha precipitado al vacío. Es un audio en el que se le escucha llorar, pedir ayuda. Es un audio muy duro de escuchar. De hecho, no lo vamos a emitir nosotros. Hemos decidido, esto es algo que hemos decidido no meter. ¿Qué información aporta Rebeca? Claro, es un audio, como tú dices, muy duro, y a mí me impresionó escucharlo, en ese estado de desesperación en el que él pide ayuda. Bueno, aporta, sobre todo, que cada uno pueda un poco fabular sobre lo que considere de si es un audio completamente exculpatorio en el que Jonathan Dick, con esa situación, lo que está demostrando es que está fatal porque su padre se ha caído y se ha muerto, y quien quiera pensar pues que en realidad está pues siendo un actor y es una obra de teatro, pero sí que ayuda a esa construcción del relato a que, como mínimo, se instale la idea de que en ese momento él estaba muy mal, desesperado, pidiendo ayuda. Entonces ese relato ya se ha ido cebando. Y ahora es cuando os pregunto, ¿qué nos pasa? ¿Es culpa del público? ¿Somos nosotros los que estamos buscando
pidiendo detalles morbosos que llegan hasta la cocina de la relación de dos personas? No, yo creo que seguramente, evidentemente hay una parte de interés innegable y aquí estamos, ¿no? Pero hay una parte también, como decía antes, de intentar ganar ese relato. Es decir, la pelea aquí no es solo jurídica y técnica, sino que es también de opinión pública por esa circunstancia que os decía del jurado popular. Y yo creo que hay una reflexión que sí que, bueno, me parece interesante con estos mensajes de audio, con los mensajes de la terapia, recordemos también que hubo un vídeo que apareció en el que se veía a Isaac Andic caer, ¿no? en un edificio en Barcelona y que también era para la defensa un argumento exculpatorio. ¿Qué nos pasa, creo yo? Que estamos viendo como piezas de un puzzle, pero sin poder tener todo el relato completo, ¿no? Y entonces, bueno, eso hace que según el prisma también con el que mires, pues esas pequeñas imágenes, ¿no? Pues dificultan, nos dan pistas, pero nos falta el paisaje, ¿no? Poder apartarnos un poco unos metros y observar el cuadro en su totalidad, ¿no, Rebeca? Claro, porque, Rebeca, el tema es que nosotros lo que solemos hacer en nuestro trabajo es, a través de piezas, recomponemos lo más posible ese puzzle y damos contexto. Pero aquí es que vosotros no podéis, porque también os están sirviendo los datos con cuentagotas. Sí, exacto, eso que cuenta Jesús, ¿no? Que nosotros no tenemos un acceso natural a todo lo que hay, porque es verdad que la investigación por defecto es secreta en el sentido de que nadie nos informa de nada de manera abierta y normal para que nos podamos hacer una idea, ¿no? Cada uno con sus propios intereses. Pero además yo creo que aquí es fundamental el hecho de que sea por indicios, que no haya una prueba definitiva clara, que no haya un vídeo, ¿no? Imagínate, pues estaría solucionado un vídeo en el que se ve pues, que Isaac Andic cae, o un vídeo, por contrario, que se ve que su hijo lo empuja. Claro, porque aquí yo siempre os pregunto, hay una diferencia entre indicios y pruebas. Claro, aquí es una construcción que se hace en base a todos los elementos que rodean esta historia y que te permite como dibujar una hipótesis sobre lo que pudo pasar. Lo hablamos la otra vez que hablamos de este tema. Con eso se consiguen condenas. No significa que tú no logres una condena con eso, pero la gran diferencia es que tú no tienes la prueba definitiva clara del momento que ocurrió cuando cayó Isaac Andic. ¿Hasta qué punto, en vuestra experiencia, la opinión pública ha empujado en un sentido u otro la resolución de un caso? Yo creo que no es tanto en esa dirección, sino más bien en la contraria, ¿no? O sea, aquí los actores en juego pues juegan también esa carta, ¿no? La carta de la opinión pública, en el sentido de crear ese relato de, oiga, mi cliente es inocente por esto y por lo otro. ¿Qué ocurre? Que es un caso con tanta exposición que cuando, si es que esto llega a juicio, ¿no? Cuando lo haga de aquí a un año, cuando sea, la gente va a estar contaminada. Seguramente la mayoría de ciudadanos que sean convocados por sorteo a ese juicio va a tener una opinión. Pero yo tengo siempre como una duda, ¿no? Lo pensaba mucho con el tema de los audios, ¿no? Es verdad que estamos ante la batalla esta del relato, pero es cierto que al final un jurado popular cuando se sienta, ya no se sienta como cuando estás en una mesa tomándote un café y tienes una idea y expresas tu idea sobre lo que ha pasado, que normalmente pues suele ser con cierta frivolidad y con un alejamiento. Cuando tú estás, y lo hemos visto, teniendo que juzgar y decidir sobre el futuro de una persona, los ciudadanos se miran las cosas de una manera bastante distinta. Y, por ejemplo, estos audios son unos audios, ¿no?, de la llamada al 112, que están en la causa. Y que esos ciudadanos, si se celebra el juicio, lo escucharán en la sala. Y cada uno hablará sobre eso, ¿no? Entonces, hay como un esfuerzo de, antes de que lleguemos a todo eso, que ya tengamos una idea, pero que después, si llega a haber un juicio, todo eso tendrá un peso más relativo, yo creo. Total. Y es verdad, los abogados que son expertos en jurado, ¿no? Nos cuentan eso, que una vez que llega allí la gente puede ir con una idea predeterminada, pero eso no te garantiza nada, ¿no? La gente va a mirar los papeles con mucha seriedad y la conclusión que sacan quienes han hecho estudios, incluso jurados, que la gente es bastante, bueno, no son malos jueces los ciudadanos, o por lo menos ponen atención en detalles. Y yo he escuchado en jurados preguntas muy inteligentes, mucho más interesantes y esclarecedoras para el caso que las que han hecho pues la fiscalía o los abogados defensores. O sea que, bueno, eso es importante. Pero sin quitarle esa inteligencia, esa intención de hacerlo lo mejor posible. No sé si os pasa, pero cuando escuchas un audio, después tienes un mensaje en el sentido contrario, es decir, somos seres humanos. Yo he ido dando bandazos cuando pensaba en el caso Mango. Claro, pero quizá lo natural sería no tenerse que posicionar, ¿no? O lo más sano, ¿no? Sería como ir conociendo lo que hay sobre esa historia, ¿no? Y mantener cierto alejamiento sobre lo que a ti, pues, tu ideación sobre eso te lleva a pensar, y ir leyendo, ir consiguiendo tú la información que tienes sobre eso, y sería muy sano, que yo creo que es imposible, ¿no? Como que no hacer un posicionamiento de es inocente o culpable. Bueno, pues ya lo decidirán ellos, ¿no? Y vamos conociendo esta historia. Hay como esa necesidad, ¿no? Quizá hemos ayudado a construirla, no lo sé, pero de, oye, sí, ¿lo mató o no lo mató? Bueno, pues no lo sabemos, no podemos saberlo. Veremos si es posible, digamos, desde el punto de vista forense y de indiciario, llegar a una conclusión, pero lo que dice Rebeca también me parece muy sano. Hay que intentar aproximarse a las cosas sin esa pugna partidista de decir, bueno, a favor o en contra de Jonathan. En eso, pues nosotros no estamos, ¿no? Y nos da un poco igual el resultado de la investigación, pero a veces sí que es verdad que nos
intentamos precipitar o nos precipitamos con estas cosas. Ahora lo que sigue es judicial. Este martes empezaron las declaraciones, estuvieron en el juzgado Estefanía Knut, que era pareja de Isaac Andik, y también la psicoterapeuta de la familia. Este viernes hay más testigos que van a tener que declarar en estos juzgados que están saturados, ¿no, Jesús? Bueno, es quizá uno de los juzgados en peores condiciones de Cataluña, y eso hizo, en parte, o provocó pues esa imagen que también de cara al relato es importante. Todos vimos el pasado 19 de mayo a Jonathan Andik pues llegando esposado, ¿no?, a los juzgados, pero ciertamente era difícil que pudiese llegar de otra forma. No hay un aparcamiento subterráneo como en instalaciones más modernas. Estamos hablando de unos juzgados que están en las plantas bajas de edificios como si fueran locales comerciales, ¿no? O sea, que añade como un factor todavía más complejo a todas estas declaraciones que van a llegar. Esa exposición mediática pues va a seguir, en parte por esas circunstancias de acceso a los juzgados de Martorell. Ahora mismo me imagino que en esa voluntad de construir el relato de las partes, los periodistas, y sobre todo si tienen un altavoz grande como tenéis vosotros, son un caramelo. ¿Os están intentando pues presionar, llamar, camelar? ¿Notáis esto o no? Menos de lo que nos gustaría, ¿no? Que nos llamasen más y que nos intentasen. Normalmente la pelea nuestra, vamos a llevar muchos años en esto, es al revés, contra lo que la gente piensa sobre las filtraciones y como si tú pues estás sentado tranquilamente, oye, te llaman al teléfono, baja que te voy a dar... No funciona así. Es un trabajo de mucho tiempo, de insistir y muy proactivo, ¿no? Es verdad, dicho esto, es verdad que las partes, y especialmente yo creo que aquí el papel de la defensa, porque es la parte que es más frágil y es la que se está pues eso, defendiendo unas acusaciones muy graves, pues también puede tener interés en decir su versión y en replicar lo que considere que no se ajuste, ¿no? Pero más allá de eso, presiones, vamos, no. Ninguna, la verdad que no. Rebeca, Jesús, gracias. Seguimos leyéndoos. Muchas gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Verónica Figueroa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.